Vamos a ver ahora muestreo y selección de muestras. Habíamos visto en una presentación anterior que una muestra tenía que ser representativa de la población. Eso quiere decir que no cualquier grupo de elementos era una muestra, sino que tenía que ser representativa. Eso se logra a través de dos cosas. Una, que tenga tamaño suficiente para ser representativa, y otra es que sea realizada con un muestreo adecuado. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es una herramienta de la investigación científica para obtener muestras a partir de cierta población. Entonces, a partir de una población de tamaño n mayúscula, vamos a obtener una muestra de tamaño n minúscula. ¿Qué tipos de muestreo existen? Está el muestreo no probabilístico, que es solo para estudios exploratorios y las conclusiones son solo para las muestras. Si nosotros realizamos un muestreo no probabilístico, no vamos a obtener una muestra representativa de la población, sino solamente un grupo que nos va a servir muy limitadamente. Si nosotros queremos hacer una muestra representativa de la población, vamos a tener que aplicar sí o sí un muestreo probabilístico. Estos muestreos aleatorios permiten generalizaciones para toda la población. Las razones para el muestreo ya las habíamos visto. Una es el costo. Si nosotros no tenemos suficientes recursos para trabajar con toda la población, solo podemos trabajar con muestras. Si no tenemos tiempo para poder medir toda la población, solamente trabajamos con muestras y por último, a pesar de que nosotros tengamos los recursos y tengamos el tiempo, si realizamos pruebas destructivas, solo nos queda trabajar con muestras. ¿Cuáles son los métodos para seleccionar muestras? El primer método se llama muestreo irrestricto aleatorio. También es llamado muestreo aleatorio simple, porque es considerado el método más sencillo. ¿En qué consiste el muestreo irrestricto aleatorio o aleatorio simple? Simplemente nosotros buscamos en una tabla de números aleatorios y sacamos los datos que nosotros vamos a medir. Ejemplo, si nosotros tenemos una población de 100 elementos y necesitamos sacar una muestra de 10, tomamos una tabla aleatoria de números del 1 al 100, tomamos cualquier sector de esta tabla y nos van a salir 10 datos. Medimos esos 10 datos y eso sería una muestra aleatoria simple de la población. Existen casos en donde nosotros tenemos una población mucho más grande y necesitamos una muestra mucho más grande, entonces el muestreo aleatorio simple no me sirve. Y puedo utilizar el muestreo aleatorio sistemático. ¿Qué es el muestreo aleatorio sistemático? Es un tipo de muestreo probabilístico donde la selección sigue siendo aleatoria, pero busco un sistema para hacerlo. ¿En qué se basa este sistema? En que yo voy a buscar un número aleatorio, que lo puedo sacar de la tabla de números aleatorios, de la calculadora o de armarlo con la computadora, pero solo un número, y mediante un sistema de intervalos fijos voy a llegar a conseguir los elementos que necesito para la muestra de determinada población. ¿Cómo se realiza este muestreo aleatorio sistemático? Calcular un intervalo de muestreo K dividiendo el número de elementos en el marco del muestreo. O sea, dividimos el tamaño de la población dividido por el tamaño de la muestra y vamos a tener un valor K. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con este valor K es tomar ese primer número aleatorio e ir sumándole el valor K para obtener todos los elementos que nosotros necesitamos para la muestra. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacemos el muestreo aleatorio sistemático. Supongamos que tenemos una población de 6.000 y necesitamos sacar una muestra de 500. Entonces K sería 6.000 dividido 500, o sea 12. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos un listado de los 6.000 elementos que tiene la población y buscamos un número aleatorio. Supongamos que el número aleatorio que nosotros sacamos mediante la tabla, con la calculadora, que era un número entre 1 y 12, o sea, siempre vamos a buscar un número aleatorio entre 1 y k, me dio 8.
supongamos que ese número aleatorio le ponemos A. El segundo número aleatorio va a ser K más A, o sea, el 12 más el número aleatorio que nosotros obtuvimos, que va a quedar fijo. Y el tercero sería 32, 44, 56, hasta llegar al último número, que va a ser n-1 por K más A. O sea, si nosotros necesitamos una muestra de 500, el último número va a ser 499 por 12 más 8. Y así me da 5596. De esta forma, nosotros fácilmente podemos buscar una gran cantidad de elementos para seleccionar para una muestra, manteniendo la aleatoriedad que nosotros necesitamos para que la muestra pueda ser representativa de la población. Otro método para seleccionar muestras es el muestreo aleatorio estratificado. Una muestra aleatoria estratificada es obtenida mediante la separación de los elementos de la población en grupos o estratos. O sea, nosotros buscamos una característica en común que tengan los grupos y vamos a armar grupos que son homogéneos dentro del grupo y heterogéneos entre los grupos. Es decir, grupos que tienen características en común que nosotros queremos que tengan cierta representación en la muestra. Tenemos una población con distintas características y queremos que estas distintas características estén representadas en la muestra. ¿De qué forma va a estar representado cada estrato de la población en la muestra? Tenemos diferentes formas de hacerlo. Estas formas se llaman afijación. La primera que tenemos es la afijación igual, que básicamente es dividir el tamaño de la muestra en la cantidad de estratos que nosotros tenemos. Si nosotros separamos la población en 3 estratos diferentes, digamos en la muestra vamos a estar representando cada uno de estos estratos igual, por eso se llama afijación igual. Otra fijación que tenemos es la fijación proporcional, donde no lo dividimos según la cantidad de estratos, sino que lo dividimos según la participación que tiene cada uno de los estratos en la población. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividimos el tamaño del estrato en el tamaño total de la población y lo multiplicamos por el tamaño de la muestra que nosotros estamos buscando. Es muy importante que entiendan que si yo busco una muestra de tamaño 100 y cuando sumo estas proporcionalidades me da 99, tengo que ajustar algunos de los estratos que yo puse en la muestra para que me dé 100. Siempre tengo que llegar a que el tamaño de la muestra sea el buscado. Si redondeando no me da, busco cuál es el valor más aproximado y si son todos los valores iguales, elijo alguno, pero siempre el tamaño de la muestra tiene que ser el que yo busco. Por último tengo la fijación óptima, que si bien es la mejor, necesito un dato que no siempre tengo, que es la desviación estándar de cada uno de los estratos. Entonces, la proporcionalidad no va a estar dada solo por el tamaño del estrato, sino por el tamaño del estrato y su desviación. Vamos a ver un ejemplo para que podamos entender el muestreo aleatorio estratificado en cada una de las afijaciones. Supongamos que yo necesito sacar una muestra de tamaño 600 y tengo una población de tamaño 6000 con un estrato de 2000, uno de 3000 y uno de 1000. La afijación igual, lo único que tengo que hacer es dividir cada uno del tamaño de la muestra que yo necesito en la cantidad de estratos que tengo. Entonces, obviamente me va a dar la misma cantidad, por eso se llama fijación igual, y voy a tener que la muestra de 600 está representada por 200 de cada uno de los estratos. En el caso de la fijación proporcional, lo que voy a hacer es ver la proporción. ¿Cómo voy a ver la proporción? Divido el tamaño del estrato en el tamaño de la población y lo multiplico por el tamaño de la muestra. Entonces voy a obtener 200 para el primer caso, 300 para el segundo y 100 para el tercero. Obviamente mantengo el tamaño de la muestra total en 600. Para poder hacer la fijación óptima,
yo les dije que necesitaría la desviación estándar de cada uno de los estratos. Con esta desviación estándar yo voy a poder armar un cuadro donde tenga la sumatoria de cada uno de los estratos por el tamaño de ese estrato. Entonces, la proporcionalidad la voy a hacer con el producto de la desviación estándar por el tamaño del estrato dividido la sumatoria de esos valores. Entonces, el primero me da 4.000 sobre 18.000, que es la sumatoria, multiplicado por el tamaño de la muestra, 133. Y así con cada uno de los valores. Obviamente mantengo 600 el tamaño de la muestra, en este caso simplemente redondeando me dio. Recuerden que si no me da simplemente redondeando, tengo que ajustar algún valor para que sí o sí me coincida el tamaño de la muestra. Por último, vamos a ver el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerado es un muestreo en el cual nosotros dividimos la población en conglomerados. Los conglomerados son lo contrario de lo que habíamos visto en los estratos. Los conglomerados son heterogéneos internamente y homogéneos entre los conglomerados. Es decir, que nosotros vamos a separar la población en grupos que representan cada uno de los grupos a toda la población. Vemos como, por ejemplo, nosotros buscamos en función de una característica en especial, un conglomerado es una parte de la población que si yo la estudio puedo sacar conclusiones para toda la población. Ahora, obviamente que lleva un trabajo que si lo realizo mal, todo lo que yo haga con este conglomerado me va a dar mal, digamos. O sea, ¿cuál es digamos, lo más importante de este trabajo? Es poder seleccionar dentro de la población un grupo que se comporta exactamente como toda la población. Esto se usa, por ejemplo, en los bocas de urna, donde buscando el comportamiento de ciertas mesas se puede encontrar cómo es el resultado de toda la población en un distrito. Y con esto terminamos la parte de muestreo y selección de muestras. Recuerden que es importante esto porque si yo quiero realizar cualquier estudio y no aplico el muestreo y selección de muestras aleatorio, las conclusiones que podamos llegar a sacar solo sirven para las muestras y no pueden ser generalizadas.